Personajes macabros: Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. En lo alto de los montes Cárpatos, envuelto en un manto de niebla inquietante, se erige un antiguo castillo. Su piedra sombría y sus muros desgastados susurran los ecos lejanos de un nombre que ha aterrorizado a generaciones: Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta. Su historia, entretejida en leyenda y realidad, es una de las más macabras de la historia. Pero, ¿fue realmente una despiadada asesina obsesionada con la sangre, o la víctima de un cruel complot político? Acompáñanos en este viaje a través de los corredores oscuros de su vida, donde desentrañaremos las capas de un legado que combina intriga, horror y misterio. Ponte cómodo, aunque te advertimos: esta no es una historia para los débiles de corazón. Elizabeth nació en 1560, en el seno de la aristocracia húngara. Su familia era una de las más poderosas de la región, con extensas tierras y una influencia política que abarcaba vastos territorios europeos. Sin embargo, en la perfección aparente de su noble linaje ya comenzaban a surgir las grietas. Se decía que algunos miembros de su familia practicaban la alquimia, la brujería e incluso rituales oscuros. Desde joven, Elizabeth mostró características que la separaron de otras niñas. Se cuenta que era inteligente, carismática, pero también temperamental y cruel. Se dice que, siendo una adolescente, presenció episodios de brutalidad extrema, actos que marcarían la senda oscura de su vida. ¿Cuánto de esto era simple rumor exacerbado, y cuánto revelaba una predisposición a lo macabro? Es una pregunta que reverberará a lo largo de esta trágica y horripilante historia. En 1575, a los 15 años, Elizabeth se casó con Ferenc Nadasdy, un distinguido guerrero conocido como el Caballero Negro de Hungría. La boda no solo unió dos dinastías poderosas, sino que consolidó la riqueza y la influencia de la joven condesa. Pronto se convirtió en la administradora principal de los vastos bienes de su esposo, ya que Ferenc pasaba largos periodos en batalla. Bajo su control, el castillo de Kachtice se transformó en un símbolo de poder, pero también en una fortaleza donde comenzaron a ocurrir eventos extraños. Servidores desaparecidos, historias de torturas en las mazmorras y una creciente aura de maldad envolvieron la imagen de Elizabeth. Al parecer, esta heredera de la nobleza no temía usar la disciplina más cruel para mantener su dominio. Sin embargo, el retorno de Ferenc, conocido por su brutalidad en el campo de batalla y su presunto disfrute del sufrimiento ajeno, solo pareció avivar estas oscuras tendencias. Frente a los ojos de la sociedad, Elizabeth era la imagen de la perfección aristocrática, pero tras los muros del castillo se cosía una pesadilla. Fue tras la muerte de su esposo en 1604, cuando el abismo se abrió por completo. Libres de la contención de Ferenc, los impulsos de Elizabeth se desataron. Los rumores se tornaron más oscuros y concretos. Se decía que la condesa se deleitaba en la tortura y ejecución de jóvenes mujeres, especialmente campesinas de aldeas cercanas. Algunas historias eran desgarradoras, describiendo sesiones de tortura que involucraban agujas, brutalidad extrema y desangramientos completos. La leyenda que más impactó fue su presunta obsesión con la juventud y la belleza. Se cuenta que Elizabeth creía que bañarse en la sangre de vírgenes rejuvenecía su piel, un macabro ritual que la aseguraría eterna juventud. Verdadera o no, esa imagen la inmortalizó como un ícono del horror. Las desapariciones alarmaron a la población. La nobleza local y el clero comenzaron a presionar para detener los supuestos crímenes, hasta que finalmente el rey Matías II ordenó una investigación. Lo que vendría después transformaría a la Condesa Sangrienta en una leyenda para la eternidad. En 1610, el castillo de Kachtice fue allanado. Lo que encontraron dentro, según testimonios de la época, era un espectáculo macabro: cadáveres mutilados, herramientas de tortura y sirvientes aterrados que hablaban de atrocidades. Elizabeth fue arrestada junto a varios de sus empleados, quienes confesaron, bajo tortura, haber participado en los actos de crueldad. El juicio que siguió estuvo plagado de contradicciones y tintes políticos. Aunque la nobleza solía estar protegida por su rango, la cantidad y gravedad de las acusaciones contra Elizabeth hicieron imposible evitar el escándalo. Los testigos declararon haber visto a la condesa torturar y asesinar a más de 600 mujeres,
aunque los registros oficiales mencionan un número menor. Finalmente, Elizabeth fue condenada al aislamiento perpetuo, encerrada en una pequeña habitación tapiada dentro de su propio castillo. Murió 4 años después, convirtiéndose en un espectro de la mujer que alguna vez fue, sola, olvidada y temida. Pero, ¿fue todo esto real o una invención fabricada por sus enemigos? Elizabeth era una mujer poderosa, inmensamente rica y dueña de extensas tierras. Algunos historiadores argumentan que su caída fue orquestada por la nobleza y la corona, quienes querían apoderarse de sus bienes. El uso de las acusaciones de brujería y maldad era una estrategia común para deshacerse de figuras influyentes. La falta de pruebas concluyentes ha perpetuado el debate. ¿Era Elizabeth una villana monstruosa o una víctima de conspiración? Lo que es innegable es que la línea entre la verdad y la propaganda se desdibujó en este caso, permitiendo que la mitología popular se apoderara de su historia. Elizabeth Bathory se ha inmortalizado como un ícono oscuro, un símbolo del extremo de la crueldad humana. Desde novelas hasta películas, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez como una vampira moderna, una dama de tinieblas o el rostro de una obsesión mortal. La idea de bañarse en sangre para obtener juventud eterna ha trascendido culturas y épocas, incluso inspirando personajes en el cine de terror y la literatura gótica. Los relatos de Elizabeth también resuenan como un reflejo macabro de los valores de su tiempo, la búsqueda de belleza, poder y control a cualquier costo. La historia de Elizabeth Bathory es un recordatorio inquietante de que el mal, real o imaginado, deja una marca perdurable. Tal vez nunca sabremos la verdad absoluta sobre la vida de la condesa sangrienta, pero su figura, envuelta en sangre y misterio, seguirá fascinando a quienes se atreven a mirar en los rincones más oscuros de la humanidad. ¿Fue Elizabeth Bathory una monstruosa asesina o simplemente un peón atrapado en un juego de conspiración y poder? Tal vez la respuesta esté perdida en el tiempo, pero su leyenda nos sigue invitando a explorar los límites entre la humanidad y el horror. Así que, si alguna vez visitas los antiguos castillos de Hungría, recuerda escuchar atentamente. Tal vez aún puedas escuchar el eco de los gritos y el ruido de cadenas arrastrándose en la oscuridad.